frecuencia de placas. Cuando yo miro, ha hecho por este camino. Entonces, seguro eso es cero, ¿no? Siempre les digo, seguro es cero porque pues, no cumple con las especificaciones de la rúbrica de evaluación que decimos que la forma correcta para dibujar es esta. ¿Sí? Entonces, ya usted cuando dibuja, lleva ANSYS, usted se va a dar cuenta primero el icono qué elemento está utilizando. En este caso es un sólido. Mirar que la geometría hay que asignarle elementos estructurales como materiales. Bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Tengo yo ya el concepto aquí del material. Vamos ahora a la malla, que es el punto más de análisis que tiene el 3D. Generemos la malla. Miremos la calidad de malla con la métrica de aspect ratio. ¿Cuál es el promedio que tenemos? ¿Y nosotros qué hemos dicho? Que cuando usted está acá en la métrica del aspect ratio, ¿no? Usted le dice que 1 y acá está infinito. Y 1 le dice que está ok y acá le dice que es una malla de mala calidad, ¿no? Y miren cuánto tenemos otro acá, 4.33. Imaginemos que está por acá, ¿no? 4.33. Si alguien hace memoria, cuando analizábamos los 2D, la métrica ve en el orden del 1.6, del 1.7, y a partir de eso nosotros reducíamos a 1.2, a 1.01, y entonces ahí es la primera diferencia que usted tiene, que la calidad de malla de un elemento 3D es más compleja, necesita más tratamiento para mejorar esta calidad. Y usted recuerda que esa calidad de malla hace que se aproxime de mejor manera a la respuesta. Entonces, si yo estoy analizando 3D, deberían ser los elementos hexaédricos los mejores elementos para mallar, a diferencia de los elementos tetraédricos. ¿Sí? Entonces, volvemos al caso a recordar cuando hacíamos ese diagrama, ¿no? ¿Qué elementos tiene conformado ANSYS para este elemento? Miren, tetraedros de 10 nodos. Tetraedros de 10 nodos. Entonces miremos esa vaina. Tengo el elemento triangular, la base triangular, y es como que se proyecta, ¿no? Al contar 10 nodos, nosotros pensemos primero en los aristas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, aumentamos de igual manera el nodo de interpolación en cada uno de nuestras aristas. Situación que aumenta, ustedes ven acá que tengo ya 20 nodos. En lo máximo que nosotros teníamos acá, en los elementos 2D, eran 8 nodos. Entonces, imagínense pasar un elemento de 8 a 12 nodos, en cantidad de ecuaciones son mayor a resolver. ¿Sí? Y si nosotros queremos que estos elementos no sean solamente tetraédricos, sino sean hexaédricos, yo tendría que darle clic derecho, insertar un método, seleccionar el elemento y donde dice método, cambiar. Acá aparecen tetraedros, son los que nosotros teníamos generados, y más abajo aparecen los hexaedros dominantes. ¿Sí?
Más abajo todavía les dicen cómo quieren mallar las caras de estos elementos, que aparezcan cuadriláteros y triángulos, y yo puedo la opción de decir all quad, solo cuadriláteros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el criterio acá? Que nosotros tenemos que llevar a estos elementos en el momento de mallar 3D. Y claro, alguien me puede estar ya tomando la lección y decir, profe, pero ¿qué te parece si nosotros tenemos elementos dibujados cuya geometría tiene círculos? Obviamente el software que ha hecho siempre, tratar de adaptarse a la forma, ¿sí? Y obviamente por más que yo le obligue al software generar tetraedros, generar hexaedros solos o de forma plenamente completos, no lo va a hacer, ¿sí? Va a adaptarse a la forma, pero en mi definición yo tengo que tener hexaedros, ¿sí? Entonces en el momento de generar malla, miren, ¿qué pasó? Aparece ya, lo que yo esperaba, o sea, no sucedió. ¿Por qué? Porque están tetraedros, hexaedros, cuñas, pirámides, diciéndolo así, triángulos de 6 nodos y cuadriláteros de 8 nodos. O sea, de lo que yo imaginaba al momento de configurar, que iba solamente a aparecer hexaedros, no lo hizo. ¿Sí? Veamos la calidad de malla ahí. ¿Cuánto pasó? A 44 de lo que nosotros teníamos, 4.33. En vez de mejorar, ¿qué pasó? Empeoró. Ya nosotros no estamos acá, sino estamos por este sector acá. Por acá estamos 44. ¿Listos? Entonces, ya, lo que yo conceptualizo, de acuerdo, obviamente, a la bibliografía, no es que me lo estoy inventando yo, no. Esto es una conceptualización de la bibliografía especializada en el tema de elemento finito, de los tipos de elementos de discretización que se utilizan. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo un problema grave, ¿sí? Que necesito mirar que estos sólidos ahora tienen que tener una condición. Voy a hacer un poquito más hacia abajo. Vamos a pensar en algo. Vamos a hacer un elemento así y vamos a poner una carga en este sentido. Obviamente esto va a estar apoyado acá y también va a estar apoyado acá. Entonces, si yo tengo un solo elemento, es decir, entre estos dos, entre el inicio y el fin de esta superficie, no tengo nada en el interior, pues pensemos que producto de eso esto va a fisurarse con mayor rapidez. Si yo cambio ese concepto y tengo este elemento y le pongo una línea en la mitad, estoy haciendo como sándwiches, ¿no? Vaquitas ahí. Y le pongo así mismo la carga, ¿sí? De la consideración por los efectos de carga que van a tener, pues sí, va a llegar hasta acá, va a encontrar ya una resistencia y a lo mejor en llegar al punto final de fallar va a demorar. ¿Cuál es el concepto acá? Que nosotros, cuando mallamos los elementos tridimensionales, el espesor al menos tiene que tener 3 divisiones. El espesor tiene que tener al menos 3 divisiones.
Así nosotros tratamos de evitar que esta falla sea más directa. Algo que nosotros en nosotros análisis no le hemos pensado y no le hemos dicho, porque a nuestra lámina que nosotros dibujábamos, esto siempre lo dibujábamos con bastantes elementos de aquí, ¿sí? Entonces ese concepto, diciéndolo de esa manera, lo tenemos resuelto, pero acá no. Y si usted observa, en el momento que estoy mallando, miren acá al inicio, aquí, miren, es directo, no hay más que un solo elemento que se ha generado. En el momento que señalemos uno de esos, vamos a ver dónde está, ahí por acá. Ese es un solo elemento. ¿Sí? Entonces, yo tengo que resolver eso. ¿Y cómo lo hago? Con el sizing. Entonces, clic derecho, Mesh, insertamos un sizing. Marcamos el elemento y aplicamos. Ahora, ¿cuál fue el espesor mínimo que teníamos acá? 3. Entonces, el sizing, ¿de cuánto debería ser? Ya, si José dijo 1.5, sí lo puedo poner 1.5. Sí. Pero yo lo voy a hacer el espesor dividido para 3. Y le digo, en el soft, le obligo a particionar en en todas las partes que genere el 1 milímetro, ¿no? Y vuelvo a mallar. Entonces, como ven ustedes a la máquina, en mallar ese elemento, pues ya le estoy complicando la existencia. Pero el resultado, miren cuál es. En el interior, bueno, este era 4 milímetros, ¿no? Entonces se hizo 1, 2, 3, 4 divisiones. ¿Sí? En el que era de 3 milímetros, era el de acá. Pues acá tengo 1, 2, 3 divisiones. Entonces estoy cumpliendo con esta definición de decirles de que los elementos tridimensionales en el momento de mallar hay una consideración en el espesor que al menos tiene que tener 3 divisiones. Pero ahora, miremos calidad de malla. ¿Cuánto fue? En mi caso tengo 2. Puede ser que varíe, si eso es lo que hemos conversado. Tengo 2.43. Entonces, nosotros vamos mirando, ¿sí? Vamos mirando que ya no es tan fácil, como antes, de solamente mirar al objeto y mallar por defecto, y teníamos una malla de 1.6, 1.7. Hoy ya no. Hoy, de lo que nosotros hemos visto, ha sido agregar los elementos hexaédricos y utilizar un sizing para que en el espesor al menos estén 3 elementos. Pero pensemos cuántos elementos hemos generado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ya en trabajo tenemos 60.000 elementos, redondeando. Hemos dicho que en el software que usted maneja en su caso, que es un software estudiantil, tenemos la capacidad de 128.000. En las computadoras de aquí, pues eso no existe esa restricción, podemos hacer n cantidad de nodos, pero usted sabe que el gasto computacional va a ser mayor. Entonces les doy, como siempre se decide, de 100 a 1, de que nosotros anteriormente no llegábamos a esta cantidad de elementos, ni nodos. Nosotros llegábamos 5.000, 6.000, por eso decía, me falta 120.000 para trabajar. Y cuando hacíamos líneas también, tenía de esos 128.000 todavía un rango para trabajar muy grande, pero ahora ya no. Ahora usted ve que es una piecita de 150 por 40, diciéndolo así, y por 20, y ya estamos cerca del límite del nodo.
salinidad, profe, entonces nos falta todavía la mitad. El momento que nosotros hagamos otra configuración más, ya, es decir, en el sizing ya no podemos 1, podemos 0,5, pues eso ya a lo mejor llegará a los 128.000. Entonces el tratamiento de malla es crucial aquí. Y estamos nosotros en esa decisión de decir, si mejoro calidad de malla, los resultados van a ser buenos. Si no lo hago, la confianza de los resultados es deficiente. Entonces, de ley tengo que trabajar con esto. ¿De qué he pasado de 4.33 a 2.43? ¿Es bueno? Sí, hay mejora. ¿Cuál debería ser el éxito? Llegar a 1. Entonces, hagamos lo que también hacíamos con los elementos anteriores. Decíamos, en sizing, transition, slow, y en smoothing, high. Y volvamos a malla. Ya, entonces miren acá lo que me está diciendo, ¿no? En las superficies libras no se pudo mallar solamente cuadriláteros, sino también se hicieron triángulos, me está diciendo, ¿no? Y eso es lo que nosotros explicamos como al inicio, ¿no? Yo no puedo, por más que a mi software le diga solo haga cuadriláteros, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene superficies, tiene áreas que se han reducido, existen cambios de sección que hacen, que obligan a que los elementos cuadriláteros o los hexaedros ahora no se ajusten, ¿no? Entonces, si nosotros miramos otra vez calidad de malla, tengo 2.21, lo anterior teníamos 2.43, perdón, hoy tenemos 2.21, seguimos mejorando. Ahora, solamente por experimentar, ¿no? La malla, pongámosla en el body sizing, pongamos 0,5 y generemos malla en el sizing, ¿no? Lo que estamos es sacándole el aire a la computadora, ¿no? Estamos mallando en ese, ¿sí? ¿Y si cambiamos el método? Correcto. La otra consideración que me hace saber el compañero dice, profe, no utilicemos los hexaedros, ¿no? No utilicemos los hexaedros, perdón, hexaedros, sino utilicemos otro método. Esperemos que Mike ya explico. Uno de los métodos que se ocupa acá es el multisom. Ese de ahí genera una malla estructurada de mejor calidad, pero existen limitaciones. Cuando yo utilizo el multisom, yo no puedo parametrizar, tengo problemas en parametrizar, porque es una malla aleatoria, podríamos decir. No es fija como la que nosotros mantenemos acá, ¿no? Y se la mejor. Si nosotros miramos también, otra de las opciones puede ser utilizar los tetraedros, puede ser solución. ¿Cuál es el concepto ahí? Que los tetraedros sean de caras triangulares equiláteros, ¿no? O las líneas generen un triángulo equilátero. Sí existen formas, pero a veces yo siempre les digo a los estudiantes, acordémonos de esta configuración, y el mejor elemento para mallar es hexaedro. Pero lo que dice el compañero no es nada descabellado. Puedo probar por otro método y mallar de mejor calidad. Sí. Entonces vamos al punto. Llegamos a disminuir. Miren que aquí ya no tengo 3 divisiones, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones. Acá de seguro hemos de haber aumentado. Y en la calidad de malla, ¿cuánto se procedió?
tengo 1.75. Pero miremos cuántos elementos hemos generado. 411.093 nodos. Entonces, si yo estoy haciendo en mi máquina, en la de casa, en la que tiene la versión estudiantil, no va a resolver. Entonces, es un sacrificio brutal, tremendo, el hecho de nosotros mallar en 3D. Por eso es que mis análisis, mis estudios, diciéndolo así, no empiezan en el 3D. Empiezan desde lo más elemental, que es una línea, paso por shell, y luego lo dejo al último los elementos sólidos. Porque en la práctica, yo soy el que decido qué tipo de configuración geométrica voy a dibujar. Entonces, si es así, yo debo tratar de llevar al mundo de las superficies, al mundo de las líneas, y si es que ya no puedo hacer más nada, me toca trabajar con elementos sólidos, pero el tratamiento es mayor. Entonces, miremos lo que el compañero dijo. A ver. En vez de que el método sea hexaedros, yo le voy a cambiar a multisom. Cambia a multisom. Y le voy a suprimir el body sizing. Lo voy a suprimir nada más. Entonces, dejo el cambio, ya no son hexaedros, son multisom. Le quito el body sizing y le genero. El smoothing y el transition pueden quedar, ¿no? Entonces, miren, solamente con hacer el multisom, la malla, el promedio es 2.04. ¿Y qué se generaron? Solo hexaedros. Entonces, el multisom es una malla más estructurada, ¿sí? Adapta al dominio lo que yo tengo, genera lo que yo quiero, pero, como digo, si yo quiero parametrizar, el concepto de multisom no me deja hacer. Puede ser que con el pasar del tiempo, porque esto es programación, hay algún algoritmo que no esté de acuerdo a que esas dos opciones sean compatibles y más adelante sea como saben decir, un bug, ¿sí? Y luego lo solucionen, ¿no? Que sí se pueda parametrizar cuando yo utilizo el multisom. Encendamos el body sizing y en vez de 0.5 pongamos 1 y generemos. Entonces, el criterio del compañero no es cerrado, es bueno. Exacto. Y miren, utilizando el multisom con una estructura de sizing igual a 1, yo tengo 1.34. ¿Y con cuántos elementos? Con 70.000. Entonces, no es descabellado lo que el compañero sugiere, cambiar el método, ¿no? Tengo los hexaedros, que como dije son los mejores elementos, pero, como siempre digo yo, si yo quiero parametrizar, es decir, cambiar cargas, hacer algo de fatiga, a veces me dan problemas el multisom. En una de las actividades que planteaba a veces con ustedes era hacer este concurso de ese año. Nosotros empezábamos con 4.33 y el que mejor malle se llevaba un promedio, diciéndolo así, adicional. Sin embargo, como la otra vez ya expliqué, es complicado ahora el tema de los premios, porque uno no tiene que presentar la rúbrica de evaluación y ahí donde les pongo esos extras, ¿no? Pues toca ajustarse a lo que dice ese, ¿no? Ya. Entonces, miramos que yo sí puedo relacionarlos con los elementos. Busquemos ahora colocar cargas, ¿no? Como yo ya tengo un elemento tridimensional, de este elemento tridimensional, ¿qué puedo seleccionar?
Primero el conjunto, ¿no? Con la opción de sólido. Si cambio la cara, ¿sí? Puedo señalar caras. Si cambio líneas, puedo marcar las líneas. Si pongo vértice, puedo marcar los vértices. Es decir, llegamos al concepto de que aquí puedo seleccionar realmente todas las condiciones geométricas del modelo. Entonces voy a marcar la cara. Voy a marcar la cara y le voy a poner un fixed support. Pensaríamos entonces que eso está sujeto, soldado a mi estructura, ¿sí? Pensemos en esa naturaleza de este problema. Y la otra condición que necesito es, en esa cara, ¿sí? Marcar una carga tipo componentes en Y de menos 500. Que esa sería la condición de análisis, ¿no? Un fixed acá, porque también en el enunciado así lo menciona, ¿no? Un fixed acá y la carga. Ya hay muchos que me saben decir, profe, mira, pero es que ahí te dice una carga puntual. Hay una carga que está en el centro y hace poco nosotros lo habíamos puesto en una imagen sobre singularidad. Se crearía ahí una singularidad porque estoy aplicando en un nodo, ¿no? ¿Qué buscamos? Deformación, como me hablaba de deflexión, sería una direccional. Sabiendo nosotros el comportamiento del elemento cuya carga está en el eje Y, el desplazamiento mayor también tendría que ser en el eje Y. Pensaríamos en preguntarnos sobre el esfuerzo de equivalente de von Mises. Podríamos interrogar sobre el factor de seguridad en Stress Tool y saber una fuerza de reacción. Esos serían los datos a considerar. Siempre usted observa que son condiciones, diciéndolo, fijas, ¿no? Necesito preguntar sobre deformación, saber sobre esfuerzo, factores de seguridad. Entonces, miro yo la deflexión, aquí por la cantidad de nodos no me deja ver. Sí, tienes orientación, tiene 4 milímetros de desplazamiento. El esfuerzo equivalente es de 614 megapascales. Si yo comparo estos 614 megapascales con respecto al material, el material resiste solamente 250 megapascales. Entonces, ya sabemos que mi factor de seguridad no va a ser bueno, ¿no? Entonces, miremos Stress Tool y miren 0.40. Entonces, entendemos que nuestro factor de seguridad no nos va a alentar a decir que está bien diseñado. Y si miramos obviamente la fuerza de reacción, vamos a mirarle a manera de en una tablita, ¿no? Listo. Entonces, si nos vamos nosotros a comparar las ventajas, el momento que usted encontró una falla aquí de este elemento, no tiene la posibilidad de reconstruir. ¿Cómo? Cambiando el espesor. ¿Qué tendríamos que hacer? Volver acá al SolidWorks, en vez de que sean 4 milímetros, ponerle 6 milímetros. ¿Y dónde más fallaba? Acá también, ¿no? Y entonces, en el concepto también de acá del espesor, a lo mejor ponerle 5 milímetros. Y volver a simular. Entonces, ahí encontramos una característica distinta de lo que nosotros veníamos haciendo. Una característica de que podría yo parametrizar los espesores para mirarlo. Entonces ya tengo un problema. Ahora, pensemos. Este material
que nosotros le hemos colocado ha sido el estructural. Si cambiamos de material, que es una de las condiciones, yo tendría que buscar a lo mejor por acá, por aquí tengo el aluminio, podría cambiar a aluminio y simular y mirar qué pasa. Entonces, opciones tenemos. ¿Puedo cambiar el material? Sí, como una opción de cambio en el comportamiento lo puedo hacer. Pero si los resultados siguen siendo malos, ¿sí?, voy a tener todavía esa dificultad. ¿Qué me tocaría hacer? Volver a rediseñar. Volver a cambiar esos parámetros. Ahora, solamente por ejercicio, ¿no? Voy a copiar los datos de factor de seguridad. Voy a copiar. ¿Qué es lo que hice yo? Copié los valores del factor de seguridad con una malla diciéndolo mejorada, ¿no? Voy a desactivar, voy a suprimir nada más, suppress el multisum y voy a suprimir el body sizing. Voy a generar una malla por defecto, aunque ya hemos hecho el smoothing, el transition, y voy a resolver. Y miren cuánto es este factor de seguridad. En el caso de una malla, aunque como digo yo, nosotros ya lo hemos puesto el smoothing en transition, comparado con una malla que lo hemos valorado con una métrica del aspect ratio, miren la diferencia, de 0.76 a 0.44. Y claro, alguien me puede decir, profe, sí, en el caso no consentido, si no hubiésemos hecho los cambios del smoothing transition, esto quizás ya era aproximadamente 1, porque ya estoy en 0.76, si lo quiero seguir acercando ya estaría en 0.8. Es decir, si yo no hago un control de malla, una verificación de malla, estamos más cerca para decir que el elemento va a comportarse bien, va a cumplir esa condición de diseño, va a resistir. ¿Sí? Y entonces aquí yo tengo algo que sí evidencia que la calidad de malla es vital, es importante. Entonces, miremos, entonces ya activamos el multisum y el sizing. Y en el sizing voy a poner yo 0,7, voy a poner. Va a 0,7. Yo lo voy a seguir mejorando, ¿no? 0,7. .37, creo que empeoró, ¿no? 1.37, sí, empeoró, tengo 1.34 gramos. Pero bueno, pongámosle, como dato pongámosle, ¿no? Sí, me dice que existe el tipo de licencia. Ah, porque tú estás en la laptop. Sí. Exacto, eso pasa. Pasa eso. No es así. Acá no, miren, acá estoy ya en 202.000 nodos y sí resolviendo, pero quiero mirar esto. Entonces, miren, tengo otro resultado. El
empecé, como decirles, en 0.76, luego hice una mejora, 0.44 y ahora tengo 0.38. Y voy a hacer una última, ¿no? Voy a hacer una última. Le voy a poner 0.5. Va a ser 0.5. Ya, entonces miremos el último resultado, 0.33. Entonces, usted observa que nosotros alterando el número de nodos, el número de nodos, vamos intercambiando también el tema de respuestas. Pasé de 0.76, 0.44, 0.38, 0.33. Y es decir que yo estoy pensando que estos números pueden ir variando cuando yo tome una consideración en mi malla. Y quiere decir que yo nunca voy a tener mi respuesta. ¿Eso no? Y existe el criterio que se pide ya cuando se hacen elementos tridimensionales. Se pide evaluar la convergencia de sus datos. Ahora veamos cómo funciona esto. Sí, señor. ¿Qué es lo que trata de considerarse acá? Pensemos que en el eje de la Y está el número de nodos. Y acá tengo una de las variables. Puede ser esfuerzo, puede ser deformación o puede ser factor de seguridad. Algunas de esas métricas yo tengo que considerar en este eje. Entonces, usted a lo mejor puede decir, profe, pero es que esa gráfica no se está pareciendo a la que planteaste. Sí, porque a lo mejor la gráfica, según los datos, porque esto va a depender también, según los datos tendría que ir algo así. Tendría que ir así y luego hacer así. Sabiendo que acá está, por ejemplo, de esto, el 0.75. Luego tiene que ir bajando, y luego tiene que estabilizarse en cuánto, en un 0.3. Y luego habrá un hecho que por más que aumenten los nodos, el valor de 0.3 ya no va a cambiar. Entonces, si usted mira la gráfica azul, que sería, porque empezamos en 0.75 y luego fuimos bajando, ¿no? Pero puede pasar con la deformación, puede pasar con el esfuerzo, y la gráfica puede presentarse así.
Pero la naturaleza de esta gráfica es eso, que yo necesito modificar el número de nodos para saber el comportamiento de estas variables. Y cuando ya esas variables no entran en cambios, aseguraremos de que hemos tenido ya una respuesta muy cercana a la real. Pero les doy mi cabeza otra vez, decir que eso no va a suceder, siempre va a haber una variación. Y esa variación va a estar en orden de décimas, de centésimas, de milésimas. Si usted observa ahorita esta gráfica, aquí mismo, mire, tiene 0.33, acá tiene 0.38, y yo hablé de 0.3. Entonces, de estas dos respuestas podríamos decir que ya comenzaron a converger. Pero si voy un poquito más extremo, en las centésimas, acá es 38 y aquí es 33, ya existe un delta, ¿sí?, de 0.05, que correspondería a mi error. Entonces yo puedo tener una lectura actual, una lectura anterior y establecer un delta, un error. Y yo ya podría escribir que ese factor de seguridad es ese valor de 0.33 o 0.3 más menos el delta encontrado, que sería algo que no hemos visto, que no hemos aplicado en los anteriores análisis, ¿no? Eso no lo hemos hecho. Entonces, por esos casos y por más cosas que nosotros podríamos apuntar, el análisis 3D siempre va a ser más complejo, siempre más complejo. Ahora, ANSYS ha puesto una herramienta aquí, clic derecho en el Safety Factor, insertar, y aquí tienen una de convergencia. Y ese de convergencia le dice cuál es el cambio admisible que ustedes pueden hablar, decir. Ese cambio admisible es de este delta que yo les estaba diciendo. Evalúo el anterior, el actual, y si ese delta está en este orden, de forma porcentual, la razón de cambio entre el 1%, vamos a poner 1%, mínimo, pues parará el conteo. Entonces vamos a poner aquí evaluar, y aquí está lo que comentaba con el compañero. Cuando yo quiero evaluar el multisum, cuando quiero hablar esta de aquí, me dice el multisum, utilizar los métodos multisum no pueden, con ese tipo de malla no podemos llegar a la convergencia. Entonces cambiemos, ¿no? No pongamos multisum, pongámosle vamos tetraedros, ¿ya? Vamos tetraedros. Generemos la malla. Y claro, todo lo que nosotros hicimos anterior de ir capturando las gráficas ya nos dificulta, ¿no? Porque no van a corresponder a los mismos datos, ¿no? Va a haber una variación. Pero bueno, ya pusimos nosotros el de convergencia. Como digo yo, el hecho de poner este de convergencia es hacer este análisis de curva, ¿no? Como digo, puede ser que la gráfica, al momento que usted hace un número de nodos, llega aquí un resultado. Hace otro cambio de valores, llega acá. Hace otro cambio y está por acá. Y luego, por más que usted varíe los números de nodos, la respuesta ya viene a establecerse como una constante. Y eso para nosotros es seguridad de que nuestros análisis están yendo por buen camino. Entonces miremos acá, resolvamos la métrica de este código, está en 1.79, ¿no? Que no se iguala al que habíamos obtenido por acá, que era de 1.34, ¿no? Ya, entonces, volvemos un poquito a hacer el resumen de lo que estamos mirando. Es que ya para nosotros dibujar, ya utilizamos instrucciones. Si usted está dibujando con superficies, el momento que le da el espesor, transforma a un sólido, ¿no? Luego, ¿qué hemos pensado? Que para mallar estos elementos ya no es fácil. El corregir la malla ya no es tan sencillo, tengo que evaluar.
Ahora alguien me puede decir, profe, pero en los exámenes te das cuenta que las máquinas no van a correr. Sí. ¿Qué es lo que sé decir a los alumnos cuando estamos en un examen de este tipo? Usted sí me debe dejar planteado la idea que usted sabe mallar con un método, con un sizing. Usted tiene que tener esto en su programación, y lo que haría luego es suprimir, ¿verdad? Como lo hicimos en mi caso, ¿no? Clic derecho, suppress, y listo, queda todo por defecto, y soluciono esto. Y si al final introduzco el tema de convergencia, lo dejo, ¿no? Esa curvita de convergencia, como digo, es un señalamiento de que yo no estoy dejando pasar mi respuesta por defecto, sino que le quiero dar ese tratamiento, que en el orden lógico debería ser que yo vaya generando esas iteraciones, cambiando el sizing y mirar cuál es la respuesta, cambiando el sizing y mirando cuál es la respuesta. Pero como digo, esos parámetros a lo mejor se nos hacen muy complejos, ¿sí o no? Porque yo tengo que estar corriendo la simulación cada vez y evaluando. Entonces ANSYS colocó esta herramienta de convergencia aquí, que me va a presentar una tablita, ¿no? Una tablita de cuál es el factor evaluado versus el número de nodos. Y obviamente nosotros, como hemos trabajado ya con un sizing, el trabajo de él está como más depurado, ¿no? Entonces a lo mejor las respuestas no lleguen a converger, o si convergen pues me dirá ahí, ¿no? Esto está para subir, ¿sí, no? Está para... Hasta que resuelva les preparo la actividad. Ahorita hay unos estudiantes que están haciendo un trabajo de integración curricular y es un ensamblaje, ya se les complicó la vida en eso. Entonces, ¿cuál es la razón para resolver eso? Aunque ustedes me digan, ¿por qué lo dices de esta manera? Es utilizar una versión craqueada. Una versión craqueada no tiene los problemas como la versión estudiantil, ¿no? Mire, en mi caso pasó a 0.29, ¿sí? Pero ojo que acá en la gráfica me dice converger, no llegó a converger. Pero si nosotros observamos que sí hubo un cambio, ¿sí? De 0.38 a 0.29, con un valor de menos 24%, y usted observe que tiene 100, no más, ¿no? Casi es 1 millón, ¿no? 126 nodos. Entonces, esta herramienta ANSYS lo puso como para nosotros tener esa idea que si llega, ¿no?, a converger nuestras respuestas. Entonces, depende mucho de que yo malle, ¿no?, de qué calidad de malla tengo para que eso funcione. Pero, por ejemplo, en las máquinas, como decía el señor Marcelo, es complicado que yo pueda resolver más de 128. Pero si en el examen yo les pido coloquen una tabla o curva de convergencia, sea en esfuerzo, porque acá también puedo colocar, aquí en el esfuerzo también puedo colocar,
yo le definiré el porcentaje, ¿sí? Y obviamente habrá que resolverlo. No se visualiza la notificación del archivo. Oh, vale, perdón. Ya. Entonces, usted sí tiene que agregarle esa curvita de convergencia, ¿sí? Tiene que ponerla. Y si estamos trabajando en las computadoras de escritorio, perdón, en las escritorios no hay problema, ¿no? Pero si estamos trabajando en las computadoras de casa, ahí sí vamos a tener un poco de dificultad. ¿Muy grande? Sí, muy grande. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer usted, no? Usted va a dar clic derecho en mes, va a suprimir las operaciones de mes y va a resolver por defecto. Porque eso es lo que sucede, ¿no? Al momento que nosotros mallamos. No, de malla nomás, solo en malla. Clic derecho, malla, supres la operación de método y de body size. Esos son dos nada más. Sí, resolvemos de nuevo y ahí sí debe pesar menos. Ya, entonces usted, antes de ir